en contacto periodístico con el economista Carlos Villarreal. Él nos va a ilustrar asuntos sobre este desarrollo de la pandemia. Amigos oyentes, ustedes conocen que con Carlos Villarreal hemos dialogado en algunas oportunidades para que con sus proyecciones matemáticas, sus análisis, nos advierta un poco de lo que ha venido sucediendo. Las predicciones, poco más o menos, Carlos, que tú nos has brindado se han cumplido a cabalidad. La última que tuvimos era aquella en donde tú decías que la curva empezará a aplanarse a finales de junio, comienzos de julio y por ahí. Entonces, yo quisiera que en base a aquello nos expliques un poco acerca de cómo está desarrollándose la pandemia y pues en ese contexto también los datos que te permiten asegurar que al fin de finales se van cumpliendo efectivamente, Carlos. Por favor, buenos días, la Amazonía os escucha. Buenos días, muchas gracias. Conforme habíamos mantenido con un análisis desde que aproximadamente comenzó esta época catastrófica, basándonos en información oficial, siempre oficial, procuramos deducir cómo se podría entender matemáticamente este proceso, este fenómeno, hacia dónde podría conducir, tomando en cuenta, eso sí, que había limitaciones de conocimiento respecto a cómo se comporta este virus y, por tanto, las predicciones de cómo sería el flujo de contagios. Pero aplicando distintas herramientas matemáticas, procuramos hacer predicciones aproximadas. De hecho, en el transcurso de estos últimos 2, 3 meses hemos ido verificando y algunas lamentablemente se han ido constatando como las proyecciones respecto al número de contagios, una posible tasa de letalidad que en efecto podría estar llegando entre confirmados y no confirmados como el 13% este, más durante los últimos 13 a 14% durante las últimas 3 semanas y un promedio de aproximadamente 9.02 para este segmento de confirmados más no confirmados, como lo está exponiendo matutinamente la información oficial. Pero también habíamos calculado una tasa de letalidad basada en las información solamente de la letalidad confirmadas a los que tienen pruebas. Los últimas 2 semanas, 3 semanas, en efecto ha subido. Estamos en promedio entre 8.5 y 8.6%. Ahora, si tomamos todo el proceso desde que se comenzó el registro, en nuestro caso desde el 10 de marzo, esa tasa es del 5.8%. Entonces, este tipo de cifras se han ido confirmando igual, más o menos una predicción de cómo se iba a ir moviendo y posiblemente descendiendo el factor o tasa de contagio, que es la presencia de nuevos contagios en relación con el anterior. Ajá. Mira, Y Carlos, yo quería consultarte un tema. Si bien las predicciones, y eso lo hemos reiterado, pues han salido muy a punto, puede decirse, en términos de la matemática, ¿no? E incluso de la letalidad que se preveía para estas fechas. Algo que nadie ha dicho, alguien que a lo mejor no se predijo de la manera en que está haciendo, ¿ya? Porque más bien como que ha migrado la tasa de letalidad hacia otros lados, Carlos, y los contagios igualmente. Aquí en la ciudad de Puyo ya estamos en semáforo amarillo, pero en las comunidades indígenas están en semáforo lo más rojo que se pueda imaginar. Eso quisiera una explicación así, no, si tú lo tienes, por favor. pues, en efecto, conforme se había proyectado, estamos justo en los días en los que se presuponía y de efecto los números lo están mostrando, llegando a la cima de la campana, o sea, de la curva que se proyectaba para la evolución de estos contagios. Estamos
En promedio, tomando en cuenta las cifras nacionales, de promedio estamos llegando a la cima. Aquí creo que tengo un gráfico más o menos para ilustrar, si Ajá, me por favor, permites mostrar. adelante. Estamos en este momento, amigos oyentes, buscando un gráfico Ya, exactamente. Entonces les voy a mostrar. para esta explicación. Adelante, por favor, Carlos. Esta es una curva derivada del registro de cómo se ha dado el factor de contagio desde el 10 de marzo. Entonces, cada día ha habido una cantidad de contagios, el día siguiente otros, al posterior otro número, entonces se ha ido registrando, pero esto va formando una especie de nube de puntos y mediante distintos modelos se deduce la ecuación, es decir, una línea promedio de hacia dónde podría llevarnos este movimiento. Y ¿Cómo están las si fechas, Carlos, ya, en esta línea que es como ya, montañas? ya, exactamente. Entonces, si vemos la línea blanca, en algún momento, bueno, toda esta línea blanca en este momento está dentro del plano positivo. En un plano cartesiano, esto está dentro del plano positivo. Pero llega un momento, nos interesaba saber cuándo comienza a ser negativo, es decir, cuándo comienza a decaer. Y justamente hoy es un momento en que podemos decir que estaríamos pasando, llegando a la cima de esa curva. Ujú. Tenemos en este momento un factor de contagio ya de una milésima, de menos una milésima. Eso es para decirnos que estamos en el nivel cero. Entonces, desde aquí comienza, es de esperar, es de esperar si es que toda esta nueva época en la cual se están aflojando los controles y la rigurosidad de la prevención, es de esperar que continúe ya al segmento negativo, es decir, continúe descendiendo esta curva. Ahora, eso no significa que no va a haber casos, y más bien lo que presumo, lo que parece ser viendo de dónde están registrándose los nuevos casos, tal como tú lo has señalado, van a venir de las áreas periféricas, marginales, rurales, de la selva. Y de hecho, y eso es la parte preocupante, porque hasta aquí ha habido una gran movilización, donde ha habido más concentración de población, por supuesto. Y el riesgo es que en este momento, de aquí en adelante, viendo una aparente tranquilidad o una aparente disminución de esta tasa de contagio, se descuide o se deje no tratado las áreas donde posiblemente se concentren mucho más los casos que pueden ser altos, y Pastaza es uno de esas áreas. Yo tengo referencias y de eso quiero aprovechar de la gentileza de esta conversación para hacer notar que todas las comunidades indígenas están en riesgo. Holandesado, Arajuno, Santa Clara, pero hay otras que siguen apareciendo y que en este momento están viviendo Ujú. situaciones dramáticas. Santa Cecilia de Villano, por ejemplo, en los últimos días han habido casos dramáticos. Lamentablemente antes todos estos análisis eran números para mí, pero resulta que ya comienzan a tener nombres esos, nombres de comunidades, nombres de personas, nombres de amigos que le dan otro significado y una preocupación especial, y por eso es lo que me impulsa a hacer notar que en este momento es fundamental que en esta nueva etapa dar mucho más énfasis a las zonas rurales, a las zonas periféricas, modificar las estrategias un poco superficiales que se han venido para tratar las áreas a las que me refiero. Se necesita hacer un esfuerzo doble en controlar, por ejemplo, no se puede hacer toma de muestras simbólicas. Yo supe que estuvieron, me parece que ayer, una brigada de alguna institución pública
en una zona en donde existen 600 familias, se tomaron, según me han confirmado o me dijeron, seis muestras que ni de lejos es representativo, ni de lejos nos permite Claro, ni de identificar lejos nos va a decir cuál es nada, el, pues. exactamente. Entonces, topando este tema, este, hace pensar, y esa es mi recomendación, el que el énfasis de aquí en adelante sea para los sitios en donde van a proceder, de donde va a alimentarse el flujo, la masa de contagios. Y las poblaciones indígenas son las más vulnerables. Ujú. Y me parece que este es momento, y esto lo voy a aprovechar nuevamente para, para anticipar a autoridades, amigos de antaño, como el prefecto de Pastaza, como el secretario de Amazonía, que redefinan sus prioridades, comiencen a atender con urgencia a estas comunidades. Hay fallecimientos, hay más casos, y ya no podemos esperar. En ese caso, sí, por la poca percepción de que la sumatoria de casos aislados hacen una gran masa, y eso puede Ujú. suceder de aquí en adelante. Así es que mi invitación, insistencia a las autoridades de que tomen en cuenta que esta es una nueva etapa, que hay que A tomar ver, nuevas estrategias. ajá. Oye, Carlos, ¿qué más nos puedes explicar del cuadro que nos has señalado, sino para salir del cuadro? Ya. Bueno, yo creo que básicamente está señalada la ecuación, el modelo que se utilizó para, para hacer todas estas proyecciones. Este es un registro diario de cómo fue realizándose la información, Ujú. y me parece que eso es una síntesis de todo este periodo doloroso de estos últimos meses. A ver, ¿qué podemos esperar, Carlos Villarreal, en las comunidades indígenas concretamente? Yo, si te hablaría de las amazónicas, tú eres un estudioso de la realidad amazónica, pues, en cuanto al COVID, o sea, aquí como te he reiterado, pues estamos en alerta roja en las comunidades, ¿no? También en Orellana, los guaraníes están en alerta roja, por lo menos un 30% de guaraníes dicen haberse infectado ya. Aquí también nos decía un médico de la UTLA que al menos un 20% de las comunidades indígenas también ya se han infectado en algunas comunidades indígenas. ¿Eso qué nos da a pensar, Carlos? ¿Qué podemos analizar ya desde la perspectiva matemática, para decirte de alguna manera? Bueno, yo creo que de aquí en adelante, aunque si bien va a ir disminuyendo la tasa de contagio, este, como había mencionado, van a seguir habiendo contagios en cantidades importantes, y la mayor parte podría ser, y estoy yo personalmente seguro que va a proceder de estas áreas, sobre todo de selva, que si son el 20 o el 30% de contagios hasta aquí, es muy difícil anticipar, y porque Ujú. simplemente por las zonas aisladas, por un lado, muchos de estos son asentamientos dispersos, y además, si a eso le sumamos de que no hay una estrategia y posiblemente recursos, y no quiero hablar de que no haya voluntad para hacerlo, pero este, careciéndose de estas medidas, es muy difícil anticipar cuántos en este momento están contagiados. Pero sí, lo que se puede asegurar es que si no se toman medidas con estrategias apropiadas para las condiciones de selva, de dispersión, y si no se asiste bajo nuevas formas y con intensidad, la tasa de contagio puede ser alta. Y si Ujú. tomamos en cuenta que las tasas de letalidad que han mostrado hasta aquí estadísticamente son relativamente altas, hablar de una tasa de letalidad de 14% es alto.
Si, Claro. por ejemplo, si en Villano estamos hablando de 600 familias, 6 por 2.400 gentes, 14%, si llegas a un extremo, esto ya es especulativo, es hipotético, pero no es real. Si llegásemos a un extremo, las cifras de letalidad pueden ser muy importantes, así es que yo creo que más que prevenir, intuir cuántos van a ser, porque va a ser los contagiados, lo que sí hay que asegurar que las cosas están dándose como para que el drama se traslade a la selva. Las atenciones deben ir hacia la periferia, definitivamente lo más posible. El semáforo de la ciudad es un poco menos peligro que lo que puede suceder en las comunidades indígenas. Esa es la idea, Carlos. Exactamente, yo, por la información que tengo, independientemente de esta información, en el momento que sabemos que poblaciones se están poniendo en evidencia que están marginadas, han sido marginadas, independientemente de las cifras, pero la condición verificable, la demanda de la gente, de las comunidades sobre su dramática situación ya hace pensar que, que a esa población hay que darle una atención como la que se merece. Ujú. Y en general, bueno, ¿para cuándo nosotros podemos decir ya está controlada la epidemia? Poco más o menos, ¿no? Claro que nadie sabe si puede haber rebrotes y cosas por el estilo. Carlos, por favor. Mira, en este momento la premisa general es mientras no haya vacuna, la contención de eso será poco probable. La erradicación aunque ninguna epidemia ha sido totalmente erradicada, pero la disminución, como para decir que estamos llegando a una normalidad, está dependiendo de una vacuna. Ahora, el hecho es la incertidumbre que se tiene para los próximos meses o de aquí hacia adelante. Ujú. Y yo les he mostrado que aquí estamos posiblemente llegando a la cima de la curva de contagios. Pero eso, y también alerté que se proyectaría que podría descender. Eso presupone que se manejarían los mismos estándares de rigurosidad en las medidas biológicas de control que se han tomado, pero ese presupuesto podría no estarse necesariamente cumpliendo el momento que estamos aflojando las medidas o nos estamos confiando, en cuyo caso las tasas de contagio podrían nuevamente retomar hacia el alza. Lo, Personalmente creo que lo crítico, la época crítica para saber hacia dónde van, cómo están funcionando estas medidas adoptadas por las autoridades va a ser los próximos 15 días, porque de aquí sabremos si es que en efecto comienza a descender o estamos prolongando el ascenso de la curva y quién sabe si creando condiciones para una segunda oleada. Entonces, estos próximos días son muy, muy decidores sobre hacia dónde va a ir la tendencia. Alguien nos decía, y finalmente, Carlos, alguien nos decía cuando le consultábamos, ve, ya vamos a ir al semáforo amarillo, ¿qué vas a hacer tú? Me refiero a un médico. Y el médico nos respondía, yo, cuidarme más. ¿Será? Exactamente. Precisamente porque la gente, mucha gente equivocadamente posiblemente, está suponiendo que en algunos casos, ese es el mensaje que podrían estar dando las medidas que se están tomando de aflojamiento, del cambio de colores. Mucha gente en realidad no confía en lo que dicen sin mayor análisis respecto en lo que dicen sus autoridades. Entonces, el hecho de que se afloje esto y que la gente no tome precauciones y suponga que la cosa ha sido superada cuando no se ha superado, en realidad estamos en una vulnerabilidad, susceptibilidad de contagio similar al que estuvimos hace un mes, hace 2 meses, cuando esto estaba tornándose crítico. O sea, lo que estamos es
simplemente descendiendo, pero con una carga viral en el ambiente todavía muy significativa, que Ujú, podría aumentarse si es que nos damos la libertad de aumentar esa carga. ujú. Ya, muchas gracias, economista Carlos Villarreal, por atendernos a este requerimiento periodístico y una actualización en términos de la estadística, de proyecciones, de análisis, partiendo de los números, pues de que el desenvolvimiento del COVID-19 y la exhortativa, pues también que ha realizado Carlos Villarreal, en este caso, pues a las autoridades, a la región amazónica, quien esté responsable de asistir, de acudir a las comunidades indígenas, porque ahí está el sector más vulnerable. Economista Carlos Villarreal, si algo más tienes que añadir, por favor, adelante. No, muy gentil, muchas gracias. Yo solamente hago nuevamente el pedido de que seguro que las autoridades a las que he mencionado, como el prefecto, como el secretario de Amazonía, conocen y escuchan tu emisora, pero yo quisiera insistir en ellos en que se redoblen los esfuerzos. Hay comunidades que están entrando en una fase cuya aplacamiento del dolor depende de las decisiones que ellos como gobernantes deben tomar. Ujú. Gracias. Muchísimas gracias al economista Carlos Villarreal. Hasta pronto.